La Universidad Estatal La Distancia, la Escuela de Ciencias de la Educación, la Cátedra de Evaluación Educativa les da la cordial bienvenida a esta tutoría número 4 de la asignatura Evaluación de los Aprendizajes, correspondiente al segundo cuatrimestre 2024. Antes de iniciar, es importante recordar los aspectos importantes con respecto al desarrollo de esta tutoría: respetar las normas de la etiqueta, comentar alzando la mano para cualquier consulta y encender el micrófono y la videocámara o en forma opcional si gustan para realizar sus consultas. Recordar que conmigo trabajan el modo de interrupción en el momento. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda o consulta, a veces yo no puedo observar la mano. Entonces, ustedes de una vez eh, activan su micrófono y hacen la consulta o el comentario necesario para. Vamos a trabajar dos temitas muy importantes. El primero es las técnicas e instrumentos, lo que es la parte de la revolución tecnológica en la actualidad, y nos vamos a enfocar en algunos de los programas más comunes que se pueden utilizar, inclusive algunos de ellos para realizar el portafolio digital. Recordar que el trabajo final es un trabajo colaborativo y me voy a detener y hoy voy a iniciar al revés. Voy a iniciar explicando el trabajo colaborativo, ya que si hay una duda del proceso de este trabajo final y lo desarrollamos en el momento cuando veamos cada uno de los recursos que se van a explicar el día de hoy, entonces con base a ello podemos realizarlo de una forma más dinámica. El día de hoy iniciaron el proceso del trabajo colaborativo. Este trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el trabajo final, es el que tiene más peso y hasta el momento, al valer un 3.5 de su nota final, ninguno de ustedes ha aprobado el curso todavía. Entonces necesitamos obligadamente realizar este trabajo colaborativo para poder aprobar. ¿Qué necesitamos de ello? Paciencia, tiempo, comunicación, trabajo en equipo, pensamiento crítico, resolución de problemas y análisis de información. Y de aquí lo más importante que quiero enfocar, muchachos y muchachas, es la importancia que tiene este trabajo en equipo para el logro de la meta final. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo de 4 y algunos grupos de 5 pilares que si uno se debilita, perjudica toda la estructura. Entonces, para mí es muy importante que ustedes como estudiantes, desde este momento ya se tienen que estar comunicando. Acabo de ingresar a la plataforma y veo que hay dos grupos, me parece que el B y el D, si no me equivoco, que ya empezaron a comunicarse. Y eso es lo importante, porque un trabajo como este, si lo dejamos para el final, obviamente nos va a causar varios problemas. Este trabajo, al ser colaborativo, no permite entregas individuales. Entonces, ustedes no me pueden venir y decir, es que me conecté hasta la semana 2. Ya ustedes tienen que estarse comunicando. Y ahí es donde van a generar los distintos problemas para la elaboración de este trabajo. Así que los insto a que desde hoy ustedes ya se tienen que estar reportando en el grupo. Uno de los dos grupos que ya participó prácticamente ya se reportaron todos los miembros. Y eso lo felicito. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso de comunicación. Más adelante les voy a hablar un poquitito del foro de acuerdos. Entonces ustedes necesito que ese trabajo y ese foro de acuerdos estén bien establecidos. ¿Por qué? Porque el WhatsApp no es un medio de comunicación válido para desarrollar el trabajo. Si ustedes me presentan evidencias de la comunicación en WhatsApp, problemas que ocurrieron en el equipo por WhatsApp, no se los puedo tomar válido, porque todo eso se tiene que enfocar, y lo vamos a ver dentro de un ratito, en el foro de acuerdos. Los pasos para hacer este trabajito, que es un portafolio digital, número 1,
somos estudiantes de informática educativa. Por tanto, tienen que desarrollar un portafolio digital. No les puedo valer Word. ¿Por qué? Porque me estarían presentando un trabajo tipo ensayo, un trabajo documental, una compilación de la información que les estoy solicitando. Y la dificultad que yo necesito ver aquí es cómo ustedes son capaces de montar un sitio web aplicado a la parte evaluativa. Y como profesores de informática, el dominio de estas herramientas pues es básico y es necesario. Y en algunas otras asignaturas tal vez ya lo empezaron a ver. Entonces, cada una de las actividades que se ven, pues sigan las instrucciones. Muchas veces hacemos consultas y tienen todo el derecho de realizarlas, pero hacemos consultas que lo que yo les respondo es lo que dice la línea, que sería, eh, básicamente el hecho de que ustedes van a enfocarse en los aspectos puntuales. Y lo más importante, y se los dije en la última tarea, no estamos revisando la rúbrica de evaluación. Y al no revisar la rúbrica de evaluación, no omitimos varios aspectos que están en el trabajo, pero den una revisada antes de subirlo con esa rúbrica. Por ejemplo, en la tarea pasada, en la tarea número 3, me parece, que tenían que realizar una revista, decía claramente que tenían que aportarme un ejemplo de prueba de ejecución. Y hubo varios estudiantes que no presentaron ese ejemplo de prueba de ejecución. A veces omitimos la introducción, a veces omitimos la conclusión y todo esto nos va a ir generando dificultades y pérdida de puntos. Y en un punto como este es importante tratar de tener toda la puntuación. El plagio, tener mucho cuidado. Al ser un sitio web es más fácil de identificar cuando hay un plagio. Entonces, igual, recuerden, las normas APA indican que si hay parafraseo, ustedes tienen que referenciar. Entonces, evitémonos problemas, evitémonos dificultades y lleguen a esa meta de una forma que les garantice la aprobación de este curso. El paso número 1, vamos a leer el tema 4. Ahí ustedes se pueden apoyar con esta tutoría para ir desarrollando cada uno de esos temas. Para elaborar el portafolio digital, vamos a utilizar alguna herramienta web que ustedes conozcan, que ustedes dominan, o esos sitios que ahí se los menciono. Google Sites, Portfolio, Wix, Jindo, Site 123, entre otros. Cualquiera que ustedes consideren que es una herramienta en la que puedan desarrollar un portafolio, no hay ningún problema, utilícenla. Yo lo único que voy a revisar es que sea un medio digital donde esté todo el portafolio y únicamente me tienen que presentar en PDF una hojita que sería la portada y en la segunda hoja la dirección. Si hay que hacer una introducción, se hace en el portafolio. Si hay que hacer conclusiones, se hacen en el portafolio. No es hacer unas cositas en el portafolio y otras en el documento, porque eso no se está buscando. Ustedes tienen que utilizar su creatividad, que ya la tienen, y estoy seguro que lo pueden hacer porque me presentaron revistas digitales muy interesantes, y hacerlo ahí. Ahora sí, el Word debe tener una portada, el portafolio también, una portada con todos esos datos. Utilizarán en el Word un espaciado interlineado 1.5, letra Arial. El primer paso, entonces, la primera página es la portada. Vamos a hablar de que el portafolio está por páginas. La primera página, página número 1, portada. Página número 2, la introducción, que sea más o menos de una página.
Pueden hacerla en Word para ver la distribución y pueden copiar y pegar. No hay ningún problema. La introducción debe estar establecida en cómo es importante incorporar la tecnología en nuestros planeamientos educativos. Recordar que una de las bases de nuestra política curricular o uno de los ejes se refiere a la parte tecnológica. Entonces es algo que se debe desarrollar. Y ustedes obviamente como docentes de informática lo hacen, pero porque es importante incorporarla a nivel general. En el siguiente caso, dice, Juan es un docente de sexto grado de la escuela Padre Peralta. Él trabaja con su grupo de estudiantes en el tema del sistema nervioso. En el sistema nervioso vemos todas sus características, cómo está conformado, cuáles son las funciones del sistema nervioso y cuáles son los cuidados. Al ser un tema de ciencias es muy sencillo y fácil de obtener la información necesaria. Entonces, Juan, como docente, le solicita a Catalina, de la docente de formación tecnológica, su apoyo para el desarrollo de la temática. Entonces, Catalina le dice a Juan, podemos utilizar algunas herramientas tecnológicas virtuales. ¿Qué te parece si utilizamos un foro de debate, si utilizamos un blog, si utilizamos un video y si utilizamos una presentación digital? Entonces, van a establecer el portafolio digital. Entonces, reitero, y ahí se menciona como punto número 7, la primera página, la página principal de ese portafolio es la portada. Nombre de ustedes como equipo, el sistema nervioso, la Universidad Estatal a Distancia, el curso eh, evaluación de los aprendizajes. Y ahí va a tener varias pestañitas. Entonces, la segunda pestaña ya hablamos, la introducción, que sería explicar la importancia de incorporar el currículo, las herramientas tecnológicas. Vamos a ir a una tercera pestaña, pestaña número 3, y vamos a hablar de la primera herramienta que dijo la docente Catalina, que era la del foro. Entonces, ustedes van a diseñar un foro de discusión, pero no es que me van a crear un foro, no van a buscar un sitio para hacer foros, sino nada más ustedes hipotéticamente van a pensar que esa pestaña número 3 corresponde al foro. Entonces, ustedes me van a decir qué es un foro, cuáles y qué tipos de foro existen. Y ya después van a hacer el diseño de las instrucciones del foro de discusión. Entonces, ¿de qué trata? La fecha de participación, el tipo de actividad, el valor porcentual, cuáles son las indicaciones, la importancia de aplicar normas de etiqueta, cuáles son las preguntas generadoras que se van a desarrollar en el foro, la extensión de cada una de las participaciones, cuántas palabras, cuántas líneas, cuántos párrafos, cuántas veces tiene que participar cada estudiante y algunas otras reglas y referencias, así como una despedida de ese foro. Entonces, no me tienen que hacer un foro, buscar un programa para hacer un foro y desarrollarlo. No, es solo hacer un foro hipotético, es decir, imaginar que ahí está y hay una pestañita que dice agregar tema, pero que no funciona. Los foros estamos acostumbrados a trabajarlos. Nosotros hacemos en el foro de saludo, el primer foro que realizamos, ese es un foro tipo rompehielo, que es para conocernos. Entonces, es imaginar eso. En otros cursos ya hemos hecho foros. Entonces, es imaginar que ustedes están montando un curso y van a decir de qué va a tratar el foro. Esa es la pestaña número 3. 1, portada. Pestaña, la siguiente pestaña, la introducción. Y en la tercera pestaña, repito,
concepto de foro, me van a describir los 4 tipos de foro y van a hacer las instrucciones generales y la descripción de cómo podría ser un foro relativo a las funciones e importancia del sistema nervioso. Por ejemplo, una pregunta generadora podría ser: ¿cuál es describa la principal función del sistema nervioso? O establezca la importancia de cuidar nuestro sistema nervioso. Entonces, con base a eso, ustedes dicen: el objetivo de la presente actividad consiste en, a través de preguntas generadoras, desarrollar la temática del sistema nervioso. Por tanto, cada uno de ustedes debe seguir las siguientes instrucciones. ¡Pum! Y detallan todos los aspectos. Eso en la tercera pestaña. En la cuarta pestaña vamos a hablar del blog. Entonces, título de la pestaña blog, van a definir qué es un blog con 3 ideas, 6 recomendaciones para ver, para establecer el blog. Esa en la pestaña número 3. En la pestaña 4, perdón. En la pestaña 1, la portada, está la siguiente pestaña, introducción, la siguiente pestaña, el foro, la cuarta pestaña, el blog. Quinta pestaña, vamos a hablar del video. Entonces, ahí me van a montar el video, el enlace para poder observar que se vea la presentación de un video del sistema nervioso. Esta debe tener entre 3 y 5 minutos. Y esta es la tarea más difícil de este foro. Y aquí es donde vamos a anotar el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque ustedes 4 deben formar parte del video. Ustedes 4 y en los grupos de 5, los 5, tienen que estar formando parte del video. Entonces, ahí van a explicar qué es el sistema nervioso. Pueden utilizar imágenes. Que ahí aparezca su imagen donde ustedes están explicando. Es como si ustedes estuvieran dando una clase virtual. Van a explicar qué es un foro. Van a explicar el concepto de sistema nervioso, cuáles son las funciones del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso central y periférico? ¿Cuáles son los cuidados del sistema nervioso? Y todo ello con texto y con algunas imágenes. Recuerden que el video debe ser entre 3 y 5 minutos. ¿Por qué? Porque debe tener un máximo 50 megas para juntarlo en el portafolio digital. Algunas páginas lo soportan bien, pero ahí ustedes nada más, en última instancia, si lo ponen, video, explicación, una imagen bien bonita y el link de YouTube para poder yo visualizar ese video. ¿Qué voy a valorar en ese video? Que contemple todas esas temáticas, pero principalmente que todos participen. Los 4 o 5 miembros tienen que verse y escucharse durante el desarrollo de ese video. Además, explican qué es un video y cómo se podría evaluar los aprendizajes registrados en un video. La última pestaña corresponde a una presentación digital, una presentación tipo PowerPoint. Una presentación que pueden utilizar a través de Geniali, de Canva o cualquier otra herramienta que ustedes consideren importantes. Entonces, esta debe incluir en toda la presentación, traten de no hacerla muy larga, y van a establecer qué es, en la pestaña correspondiente, qué es una presentación digital y el link o hipervínculo para yo ingresar a su presentación digital. En esa presentación que ustedes realizaron en Geniali y en Canva o alguna otra, tienen que hablar todo sobre el sistema nervioso.
lo que ustedes quieran. Todas las temáticas que vimos que se iban a desarrollar o algunas de ellas. La presentación tiene que tener sonidos, tiene que tener imágenes, tiene que tener enlaces, tiene que tener hipertexto, hipervínculos, efectos visuales, animaciones, para que sea una presentación. Traten de no sobrepasar las 10 o 12 páginas. Al final van a incluir la lista de referencias bibliográficas utilizando el formato APA en una pestaña. Recuerde utilizar el foro de dudas para evaluar sus consultas, revisar la rúbrica y enviarme en un documento la portada y en la página 2 la dirección web. Vamos a repasar nuevamente qué debe incluir. 1, página principal, la portada, ¿de qué trata? El sistema nervioso. Portafolio digital, el sistema nervioso y el nombre de los integrantes. Una pestaña donde esté la introducción, porque es importante incorporar en nuestros planeamientos, en nuestro currículo, el uso de la tecnología. Van a incluir una pestaña que va a hablar del foro, todo lo que se les pidió del foro, que es un foro, los 4 tipos de foro y hacer las instrucciones de cómo realizarían ustedes un foro, cuáles serían las instrucciones para ese foro. Una nueva pestaña sobre el blog, que es un blog y la funcionalidad que tiene. Una nueva pestaña acerca de qué es un video, cómo podemos evaluar un video, cómo podemos evaluar aprendizajes registrados en un video. Y el link del video que ustedes hicieron, que corresponde a qué es el sistema nervioso, las funciones del sistema nervioso central y periférico, los cuidados, que tengan imágenes, puede tener texto y que participen todos los miembros del grupo, tanto en imagen como en voz. Y la presentación digital, que es una presentación digital y la presentación que hicieron, el link, ya sea en Canva, Genially o alguna otra, que contemple toda la información que vimos anteriormente acerca del sistema nervioso que tenían que desarrollar en el video y todos esos aspectos. Inclusive, podrían utilizar la misma presentación para hacer el video, la explicación en el video. Ya tienen una presentación en PowerPoint y es como si ustedes estuvieran explicando, dando la clase, creando un recurso hecho por todos. Entonces, perfectamente pueden partir de esta presentación digital, hacerla bien, distribuirla y ustedes dar toda la explicación. Estaríamos utilizando elementos para no hacer 2 presentaciones diferentes. Recordar importante revisar una vez que subieron el PDF, que sea el correcto y que esté funcionando. Y estar atentos porque en el momento que yo pienso revisar, si no me funciona el link, obviamente les voy a solicitar su ayuda inmediata. Foro de acuerdos. ¿Qué es un foro de acuerdos? Es un foro donde ustedes van a ir estableciendo el paso a paso de cómo realizaron ese proyecto. Entonces, pueden organizarse, he visto que ahí se organizaron en WhatsApp, no hay ningún problema. Pero todo lo que ustedes vayan anotando en ese famoso grupo de WhatsApp, vayan y digan, hay que reportarlo en el foro de acuerdos. Hoy elegimos cuál va a ser el sitio web para realizar la revisión, el portafolio. Hoy nos reunimos para realizar el portafolio. Recordar que tienen que presentarme evidencias de ese trabajo. Tienen que presentarme evidencias de cómo se desarrollaron, si hicieron una reunión o algo por el estilo. Deben, ojalá, aportar evidencias para comprobar que todos participaron. Si alguno de los miembros no participó en el foro de acuerdos establece que yo soy del grupo H, yo no me he presentado la otra semana, hemos esperado a Alejandro y Alejandro no se presentó. Por tanto, no me anotan en la portada del trabajo. Yo solo califico a los que estén en la portada.
Recordar la importancia de que es un trabajo colaborativo, las responsabilidades que debe tener cada uno de los miembros que desarrollan ese trabajo. Por tanto, ustedes tienen que ir analizando poco a poco eh, cómo ir complementando cada una de las tareas e irlas respaldando en el foro de acuerdos. A veces me llenan el último día el foro de acuerdos. Entonces yo digo, lo hicieron hoy todo. Entonces vayan, cosa que hicieron como grupo, un miembro la reporta. Distribúyase. Juan, hoy te toca a ti. Entonces ahí viene un ejemplo. José propone que primero que realicemos una pequeña presentación personal, nombre completo y correo electrónico. Posibles días de la comunicación, ya sea por Teams, Zoom, videollamada u otro canal. U otro canal. Julio se encargará de elaborar la portada, revisar los videos y materiales escritos. Virginia inicia la búsqueda de la información con María José que complementa y revisa. George Lenny propone abrir un documento Google Drive para realizar el trabajo y Laura propone que 5 días antes vamos a revisar cada uno el trabajo de manera individual, según la rúbrica. Es importante recordar que como todo trabajo colaborativo, debemos pensar que es un equipo participando en la construcción. No es distribuirse el trabajo y decir, Alejandro, usted hace esto, usted hace esto, usted hace eso, porque eso se convierte en una compilación. Es reunirse y entre todos ir haciendo ese proyecto. Por eso el video se enfocó en ese aspecto, en establecer cada una de esas partes y poder decir que todos participaron. Ese video va a ser la mayor muestra de un trabajo colaborativo real porque todos están participando en el mismo tiempo y bajo la misma temática. Entonces, repito, ese foro de acuerdos bien lleno, cualquier consulta con demasiado gusto, la pueden hacer por el foro de dudas, la pueden hacer por correo interno. Recuerden que yo ingreso a la plataforma de lunes a viernes y si se reúnen sábado y domingo y tienen dudas, pues la veo hasta lunes. Entonces, foro de dudas, mi correo electrónico y desde el primer día les di mi número telefónico. Entonces, ustedes ahí es cómo van a ir estableciendo el paso a paso. Ahora sí, con respecto a la unidad 4 empezamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales correspondientes a contextos educativos. Y entonces vamos a empezar a hablar de lo que es una pequeña reseña de lo que es la revolución tecnológica hoy en día frente a la sociedad actual. Entonces, las tecnologías de la información han surgido con base a pasado el tiempo, van innovando, van evolucionando. No podemos comparar los recursos tecnológicos que teníamos en los años 2000 a los de hoy en día, 24 años después. ¿Por qué? Porque han aparecido diferentes aspectos que lo que han buscado es que esa tecnología mejore, ya sea a través del uso de las computadoras, del uso de las redes, aparecen los dispositivos móviles y todo esto se fueron complementando y llegar a formar la era de la información tecnológica. Entonces, así fueron como llegaron las tecnologías de información y comunicación, las famosas TIC, a formar parte importante
de nuestras vidas. Y hay que analizar que cada uno de esos aspectos trajeron algún efecto en la vida cotidiana de nosotros. Es decir, primero hablemos del cambio, hablemos de los medios de comunicación. ¿Cuántos de sus papás tenían que para comunicarse hacer el envío de cartas? Y aparece el correo electrónico. Mandar una carta a otro continente tardaba hasta meses. Y ahora tenemos un correo electrónico que llega de manera inmediata por la gran velocidad que viaja la información a través de estas redes. Y así como ha mejorado la comunicación, han aparecido distintos aparatos, artefactos o medios. Lo que han buscado es mejorar las condiciones que teníamos anteriormente. Por tanto, hablemos de los cambios en la parte de la niñez como futuros educadores y en los adolescentes. ¿Por qué? Porque la aparición de los videojuegos, el uso de celular, lo que ha provocado es que los estudiantes se vuelvan un poquito sedentarios y vayan desarrollando los distintos videojuegos que lo que han hecho es que los se vuelvan totalmente sedentarios. También no podemos dejar de lado la influencia en los distintos países y como muchos, por los grandes recursos y avances tecnológicos, se han convertido en grandes potencias que han venido a cambiar el mundo. Por tanto, esa tecnología no puede dejar de decirse que ha llegado al campo educativo, ya que permiten un mayor acercamiento de las personas hacia, de las personas, de los estudiantes hacia la realidad. Un video puede describirnos grandes aspectos que el texto no lo permitía. El uso de juegos digitales hace más atractivas las lecciones. Y esos recursos que se incorporan para el proceso educativo, utilizando en forma inteligente las TIC, nos permite desarrollar competencias que podrían propiciar un pensamiento crítico, análisis de información, resolución de problemas, desarrollar pensamiento creativo a través del uso de distintas aplicaciones, más que todo el trabajo colaborativo. Y es que desde los años 90, cuando empezaron a aparecer los principales aspectos acerca de la propuesta pedagógica utilizando tecnología en la mediación pedagógica, hay que analizar que los docentes muchos se han resistido a esos cambios y por ende no han permitido que la tecnología se desarrolle como un beneficio. Entonces, es una tarea de cada uno de los docentes formarse, actualizarse. ¿Para qué? Para empoderarse primeramente y para que puedan formar individuos que van a ir afuera de sus salones a enfrentar a una realidad con características y destrezas para ser completamente productiva. Y como todo país, lo que busca es mejorar la economía de la nación, adaptarse socialmente para enfrentarse al contexto más inmediato y que vaya a beneficiar a la persona estudiante, tanto a nivel personal y social, sin dejar de lado pues, la formación humana.
Y entonces vamos a hablar de esos riesgos de la tecnología. ¿Por qué? Porque podríamos analizar y como docentes, como adultos, alguno en algún momento ha tenido problemas por la aparición de un virus. Alguno ha sufrido una estafa a través de un mensaje de texto, a través de un correo electrónico, donde buscan e ingresan a la información de ustedes. ¿Alguno de ustedes han sufrido la clonación de alguna de sus cuentas? El robo de la información es algo que no se escapa de las manos. ¿Cuántas estafas han ocurrido? ¿Por qué? Porque la era digital en la que vivimos es una era donde la parte digital en su acceso y prontitud permitiría disminuir su rezago educativo, permitirían promover la cultura, permitirían desarrollar habilidades para enfrentar la vida. Todo ello lleva a apoyar el crecimiento personal y social de los individuos. Pero no podemos dejar de lado que hay personas que se basan de estos grandes avances tecnológicos y lo que buscan es perjudicar a las personas, a utilizar esas tecnologías de información con fines delictivos, con fines no éticos. Los delitos informáticos, las estafas bancarias, el robo de información, robo de identidad, la piratería, el robo de información o derechos de autor, el uso de la imagen de las personas menores de edad. Debemos ver esto como un equilibrio donde la tecnología se utilice para beneficio de todos. Pero existe hoy en día muchos riesgos que lo que hacen es que nosotros debemos prepararnos para cuidarnos por ese gran manejo de información que tenemos a diario. Por ello, es importante que como personas nos alfabeticemos, especialmente los que estuvimos al inicio de esta aparición o enriquecimiento de la tecnología. Alfabetización lo definíamos como el proceso de enseñar a leer y escribir a cualquier individuo. Pero hoy no lo podemos dejar solamente con eso. ¿Por qué? Porque la lectoescritura es parte de un aprendizaje. Utiliza las habilidades para desarrollar la lengua oral y escrita, para producir, para leer, para analizar palabras. Entonces, una persona alfabetizada es aquella que sabe leer y escribir, expresarse de forma oral y escrita, y es capaz de comprender e interpretar todo aquello que le rodea. ¿Por qué? Porque nuestra lengua es un lenguaje natural, porque todos los que la dominen van a escuchar y a comprender de lo que se desarrolla. Pero hoy en día podemos hablar de alfabetización un poquitito más allá y vamos a incorporar la parte digital. ¿Por qué? Porque la adquisición y el dominio de destrezas del uso de la información y de las tecnologías a través del uso de las herramientas tecnológicas, pues es importante. ¿Por qué? Porque más que manejar las tecnologías, hay que aprenderlas a manipular y a llegar un poquito más allá y a saber cómo cuidarnos de esos riesgos que se mencionaron anteriormente. Esta alfabetización digital representa una necesidad de la sociedad
¿Para qué? Para crear competencias en los individuos sobre el manejo y el uso de la tecnología y procesar la información de una forma inteligente. Es decir, una persona hoy en día alfabetizada de forma digital debe saber navegar en Internet, debe saber buscar y seleccionar contenidos. Hablemos de música, de texto, de imagen, videos. Pueden saber cómo crear algunas herramientas web como blog, como páginas web que van a realizar ustedes en la tarea. Debe conocer los derechos de autor. ¿Para qué? Para respetar todo lo que es, toda la información que eso da. Entonces, el primer paso para poder alfabetizar de manera digital es incorporarla a nuestras aulas y que esos niños y adolescentes puedan ir conociendo poco a poco cómo utilizar esta herramienta en beneficio de todos. Y como docentes, llevar la evaluación en esos espacios virtuales donde se utilicen técnicas e instrumentos, tanto cualitativos, tanto cuantitativos, mixtos, que se han visto enriquecidos con las TIC. Porque hoy vamos a ver una cantidad de recursos que se encuentran en la web que pueden ser con un enfoque pedagógico un gran beneficio para esos procesos de construcción del conocimiento. Es decir, por ejemplo, los instrumentos que utilizábamos antes de manera física, pues los podemos desarrollar en espacios virtuales con nuevas alternativas de trabajo que fomenten la colaboración, el uso de multimedia, la comunicación instantánea, entre otras. Entonces, como docentes, debemos alfabetizarnos primero y conocer el uso de estas herramientas, aplicaciones y programas para hacer diferente esa práctica educativa. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a técnicas e instrumentos. Y vamos a ir conociendo algunas de estas que pueden ser empleados en ambientes virtuales para poder aplicarlos como evaluación de los aprendizajes. Vamos a ver sugerencias, vamos a ver aspectos generales y algunos de los programas o recursos que se pueden descargar o usar en línea y de manera gratuita. Entonces empezamos con el foro de debates. El foro de debates es una conversación virtual, una discusión que puede ser desarrollada en forma asincrónica, es decir, ingreso en algún momento, doy mi participación, establezco los puntos de vista acerca de la participación de otros, respondo a preguntas que me han dado, en el proceso y lo desarrollo. Hay foros que son abiertos, donde un emisor crea una línea de discusión y todos los que ingresen participan y responden a los demás. Hay otros que son de grupos en particulares, como el foro de acuerdos, donde ingresan algunos en algún momento, pero no todos pueden observar la conversación de todos. Y esta es parte de la tarea. Y recuerden que hay 4 tipos de foros. El foro rompehielos, que es cuando iniciamos un curso, una asignatura, los participantes se conocen, comentan algunos aspectos de su información personal, empiezan a verse por afinidad por si deben desarrollar algún trabajo en grupo. Y es un espacio formativo.
Hay un foro social donde se comparten experiencias, noticias, es un espacio informal y no se califica tampoco, es formativo. Y ese espacio lo que busca es que interactúen en cada hilo de discusión, donde los estudiantes van a compartir entre sí. Es como si estuviéramos en una conversación y dicen, vieran que encontré un sitio donde ustedes pueden encontrar información de. Entonces yo hago ahí una participación, puede ser valioso para algunos. Compañeros, encontré este recurso que puede ser útil para el desarrollo de nuestra tarea. Y ahí ustedes van observando. El foro de consultas o foro de dudas, por ejemplo, en la plataforma, es el foro donde ustedes realizan algún cuestionamiento acerca de lo que se está tratando, de los temas, sus inquietudes, los aspectos técnicos, eh, dudas de las calificaciones, dudas de las asignaciones, y responden ustedes como compañeros o el profesor. Y lo que tienen que realizar de tarea es el foro de discusión académica. Entonces, este es el importante porque ustedes tienen que desarrollar el pensamiento crítico, la construcción de productos, el debate de ideas o algún elemento de interés. Estos espacios, al ser calificados, requieren de la intervención del docente, requieren promover el diálogo, requieren que cada uno de ustedes brinde ideas, pero también que generen discusión. ¿Para qué? Para motivar la participación de todos. Entonces, aquí es donde ustedes tienen que ver que pueden utilizar para crear un foro, que no tienen que hacerlo en la tarea, sino nada más en la tarea tienen que brindar las instrucciones, pero en un futuro, si tienen que realizar un trabajo, pueden hacer un foro a través de Facebook o de un blog como Blogger, Moodle, Cognio, Disquis, WhatsApp o Android. En cada uno de esos elementos pueden utilizar. ¿Cuáles son los aspectos principales que debe tener el foro? El objetivo. El fin del presente foro consiste en y desarrollan el objetivo de cada uno de los aspectos. La fecha de participación, el foro estará abierto desde hasta, o sea, fecha de inicio, de cierre y a qué hora se permite la última participación. Es una actividad individual, es una actividad grupal, tiene algún valor porcentual. En las indicaciones deben establecer cuál es el modo de participación, cuáles son las preguntas generadoras, cuál es la extensión de acciones, cómo se van a desarrollar la interacción. Necesitan citas y obviamente establecer cuáles son las pautas de calificación. Si hay un instrumento, entonces ahí yo les podría decir, revisen la rúbrica que les va a permitir establecer cada uno de esos aspectos. Realizar una cita donde es un mensaje breve de motivación, esperando la participación de los estudiantes y algún otro aspecto que ustedes consideren importante. Para hacer un foro de discusión, pues obviamente busco la aplicación y me inscribo. Busco la sección de ayuda, me cercioro que todos los estudiantes estén, muestro a los estudiantes cómo ingresan al foro, pueden realizar un video de explicación y demás. Y podemos evaluar la participación, cuál es el aporte de ideas que presenta, cuáles son las respuestas que se necesitan, las interacciones, las citas y referencias, la bibliografía y la ortografía. Entonces, recalcando esta parte de acá, podríamos decir, objetivo
Identificar las principales enfermedades del sistema digestivo. Se participará del 20 al 24 de agosto, hora límite 11:55 de la noche. Es una actividad de tipo individual, tiene un valor de 10%. Y ahora sí, estimados estudiantes, seguidamente vamos a investigar cuáles son las principales enfermedades que puede sufrir un individuo en su sistema digestivo. Para ello, uno, lea las páginas X a Y del libro, busque otra información adicional para poder enfocar eso, elabore una participación de 10 líneas, 2 párrafos, que nos indique, número uno, cuáles son, describir 2 enfermedades del sistema digestivo. Número 2, cómo protejo el sistema digestivo de esas enfermedades. Y algunas reglas generales, por ejemplo, pueden decir, la participación la deben realizar el día lunes. Martes, miércoles y jueves deben ingresar y observar la participación de sus compañeros y brindar un aporte general. Y crear una rúbrica de evaluación. El segundo recurso corresponde al chat. Entonces, chat es parecido al foro, pero son espacios de interacción sincrónicos, es decir, en un momento adecuado, donde los estudiantes pueden escribir mensajes cortos para interactuar con la persona que está conectada en ese momento. Por ejemplo, un docente puede utilizar ese chat y decir, vamos a crear un chat para desarrollar una temática. Entonces yo les puedo decir, estimados estudiantes, vamos a abrir participación mañana a las 10 de la mañana a 11. Deben responder la pregunta que a las 10 de la mañana les colocaré en el chat. Entonces pueden estar en plataformas virtuales o en el dispositivo móvil. Podemos utilizar para desarrollar los chats. Hay programas como Skype, Viber, Messenger o Snap. A pesar de que tiene características como es la facilidad para comunicarse, pues también tiene sus contras, como que a veces la comunicación no es fluida, requiere de una escritura rápida y también que requiere de la habilidad de comunicación. El que mayor habilidad tiene que tener es el docente, ya que debe comunicarse de manera escrita y técnica para poder maximizar el tiempo y el aprovechamiento de este recurso. ¿Qué debe tener este chat para ser desarrollado? Número uno, el objetivo de la actividad. Número dos, la fecha de participación. Tres, es individual, grupal. Cuatro, valor porcentual. Cinco, indicaciones que incluyen la importancia de las normas de la etiqueta, planificar en el orden la discusión, establecer si es necesario una introducción, la extensión de la participación y obviamente, como todo, aplicar el instrumento. Durante esta actividad, el docente tiene la función de decir cuáles son las normas de participación, el orden, quién es el moderador, llamar atención a las personas que no realizan. Y si se ha desarrollado en grupos, pues también recuerden que pueden utilizar las salas de trabajo. Evitar el enfrentamiento y la discusión.
y cuál es el vocabulario. ¿Qué vamos a evaluar en este proceso? El acompañamiento, cómo se presta atención a la actividad, el instrumento debe ser aportado, no se desarrolla como una clase magistral, el cierre de la actividad es importante y que corresponde a una evaluación. Podemos, como pasos, inscribirnos en el sitio de internet o en el WhatsApp para crear el grupo de trabajo, darles la explicación a los estudiantes cómo se va a dar. Una vez que ya se formó el chat, pues dar las indicaciones de cómo se va a desarrollar la actividad. Y es importante siempre cuando se termina la actividad del chat, pues realizar un resumen de lo que se pudo desarrollar. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿se presenta puntualmente? Sí, 2 puntos, no 1 punto. Permanece toda la sesión. Sí, 2 puntos, no 1 punto. Y así sucesivamente, con todo el desarrollo de la actividad. Interactúa con la facilitadora, sigue las normas de la etiqueta, realiza las intervenciones, participa activamente, sigue el protocolo, entre otros. Una página web, y aquí es donde podemos hablar acerca de la tareita que van a realizar, porque tienen que desarrollar un portafolio a través de una página web. Podemos hacerlo a través de Google Sites, Weebly, imccreador.com, Jindo, Joomla, Jindo.com, webs.com, wix.com, entre otras. Y alguna otra que ustedes conozcan. Para hacer el portafolio puede utilizar Portfolio, Portfolio Box, entre otras. Hay unas que se necesitan conocimientos grandes en informática como Adobe Live, NBU, Amaya, Jigware, que les permitiría realizar un portafolio más elaborado. Para ello, deben definir el sitio gratuito o comprar el dominio. Escoger el sitio para una parte de tipo educativo, escoger la población, investigar el sitio, planificar la creación, abrir el sitio, entre otros aspectos para desarrollar eso. ¿Qué vamos a evaluar? El acompañamiento, la información, el instrumento que se va a utilizar y la coevaluación. Desde el punto de vista educativo, hay que decirle a la población que se cree una página web y que se va a hacer el uso, cuál es el tipo de sitio que se va a utilizar, investigar los intereses de la población, investigar sitios similares, elegir un diseño gráfico, planificar toda la información, abrir un sitio web, validar el sitio con los estudiantes para que sepan que puede ser utilizable y ya después, cuando ya esté valorada, pues se va a socializar. Es importante siempre como docentes llevar a cabo un proceso de acompañamiento cuando se les está explicando cómo crearlos o cuando se está utilizando. Como docentes, evaluar la información que se está prestando y los servicios básicos. Invitar siempre cuando tienen que desarrollar un trabajo, pues a los estudiantes a que revisen la rúbrica que van a establecer y desarrollar siempre, recomendable, una coevaluación. Los wikis es un término que significa rapidez,
y se aplica a los sitios web eh, donde aún hay un autor de la página que coloca información básica y se deja abierto para que varios usuarios puedan ya sea agregar, ya sea editar o este, modificar la información que se hay procesada. Por ejemplo, todos conocemos lo que es Wikipedia. Entonces, muchas veces ahí se presta y se presenta esa información. Los wikis son valiosos en educación, los pueden brindar grandes aportes, porque permite la construcción colectiva de conocimientos, compartir significados, eh, buscar información, modificar, trabajar en equipo. Y algunos de esos sitios pueden ser MediaWiki, DocoWiki, PinkyWiki, Wikispace, entre otras. Y para desarrollar un wiki como docentes, entonces igual que todos los aspectos generales, ya presentan una estructura parecida en objetivo, en fecha de participación, si es individual o grupal, el valor porcentual, y ya después aquí empiezan las indicaciones. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con ese wiki? ¿Qué términos vamos a utilizar? ¿Qué tipo de información? ¿Cuáles son los recursos, las referencias? Y cerrar con ese instrumento de evaluación que me va a permitir desarrollar el trabajo que realizó el estudiante. Hay un error que dice página web, pero estamos hablando del wiki. El proceso para desarrollarlo es, primero que todo, abrir un wiki. Una cuenta de correo electrónico es con lo que se realiza. Y una vez que lo abrí, pues le envío a los estudiantes el link. Solicitar a los estudiantes que se inscriban en el wiki para brindarle el perfil de editores y que puedan todos modificar la página. Revisar el avance del wiki, colaborar en el aspecto técnico de la construcción de cada una de las páginas y todos los recursos que vamos a ir prestando en el momento, motivar a los estudiantes a crear sus propios recursos y obviamente pues trabajar siempre lo que es redacción y ortografía. A nivel educativo, ¿qué podemos evaluar? Primero es importante recordar, como en todos estos recursos, la importancia de ese acompañamiento docente. ¿Para qué? Para que me permita monitorear el avance y la información que cada uno de los estudiantes ha presentado y poder darles un seguimiento y apoyarlos. Buscar el instrumento de evaluación que se va a utilizar y aportárselo a los estudiantes. Calificar a los estudiantes dándoles las observaciones según el instrumento de evaluación. ¿Y por qué no? Podemos invitar a los estudiantes, una vez realizado de manera formativa, a modificarlo. El siguiente instrumento corresponde a un blog. Y los blogs son sitios que encontramos en la web donde los usuarios difunden información por medio de distintas entradas. Un aporte, un texto, una imagen, un video, un comentario. Y la información puede recibir comentarios de los visitantes y también ser calificado el sitio. Esos blogs a manera educativa pueden utilizarse como estrategia de bitácora o portafolio también, donde el estudiante registre, por ejemplo, los resultados de cada una de las experiencias de aprendizaje que se han tenido, o brindar información, como se decía, a través de entradas de una serie de temas que se puede presentar. La ventaja para el estudiante es que puede elegir la plantilla y los elementos necesarios para poder ir agregando cada uno de los elementos del blog. Pueden agregar videos, imágenes, podcasts y enlaces a otros sitios.
El docente puede elaborar un blog de la asignatura que imparte e ir actualizándolo y haciendo entradas de cada una de las informaciones que poco a poco se van a ir presentando durante el desarrollo del curso. Entonces, para ello pueden utilizar páginas como blog.com, Blogger, blogspot.es. Y como todos los sitios, siempre vamos a establecer primero cuál es el propósito del blog. ¿Cómo se llama? Cada uno de los elementos que lo van a ir comparando y como constructor de este blog me corresponde controlar y monitorear cada una de las entradas que se va presentando durante el momento. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar igual la importancia de que exista un proceso de acompañamiento por parte del docente, como toda herramienta que se desarrolle en el proceso. Educar al estudiante para que se autoevalúe y sea capaz de hacer un cierre de actividad, haciendo un resumen de los aportes a través de los mismos comentarios que se van estableciendo. ¿Por qué no desarrollar un proceso de autoevaluación en ese cierre de la actividad? Calificar eso a través de una rúbrica que se le ha presentado al estudiante y utilizar esas herramientas que muchas veces los mismos blogs tienen para desarrollar esa. En portafolio, o los portafolios de evidencias, que son como páginas web que tenemos que realizar en el trabajo, podemos utilizar wordpress.com, eduportfolio, Quickspace, Electrofolio, Google Sites, Portfolio Box, Google Docs o Mahar, por ejemplo. Y un portafolio, recuerden que es aquel sitio web, en este caso, que sirve al estudiante para registrar actividades que se le han planteado y que son la evidencia de los alcances o conocimientos que han logrado. Por ejemplo, el docente podría solicitar un portafolio donde incluya distintos links. Uno que desarrolló un mapa conceptual, otro que desarrolló un video, otro que desarrolló una presentación y un resumen de todo lo aprendido. Los portafolios por lo general se desarrollan de manera física, pero al existir sitios gratuitos, puede elaborarse perfectamente. Son muy utilizados en los comercios para registrar la información del lugar y generar cada una de las evidencias que se van a desarrollar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inscribirse en el sitio, que puede ser gratuito o pagado. Es importante, al ser un portafolio y las páginas web, saber que utilizamos, que existen diversos tutoriales en la web que nos permiten comprender y poder programar de una manera más eficaz cada uno de esos aspectos. Enseñar el paso a paso a los estudiantes es sumamente importante, ya que ellos deben aprender a usar el sitio, trabajarlo y crear su propio portafolio. Hay que seguir un modelaje, definir cada uno de los aspectos que debe contemplar y obviamente solicitar a los estudiantes pues que nos brinden la dirección para saber de dónde lo obtuvieron y cómo se desarrolla. ¿Qué podemos evaluar? Bueno, si es en el campo formativo, durante el desarrollo del proceso. Educar al estudiante para que se aprenda a autoevaluar, aprender a solicitar mejoras para que antes de finalizar y poder evaluar sumativamente el estudiante ya haya modificado aquello mediante cada una de las observaciones formativas que se le fue aplicando.
Y es importante, como siempre, pues utilizar una rúbrica evaluativa. Los mapas mentales, los mapas conceptuales, pues ya los hemos ubicado y desarrollado. Una de las tareas que tuvimos que realizar fue desarrollar un mapa conceptual. Los mapas mentales, en este caso, que es lo que estamos trabajando, son un tipo de organizador gráfico donde los estudiantes llevan a cabo un proceso de análisis sobre una problemática específica. Este posee un núcleo que contiene un tema principal y ya después de ahí vamos sacando palabras o imágenes que nos permitan ir aumentando el conocimiento que se presenta a través de una de las distintas temáticas. Y hay aplicaciones web como MinMeister, Friedman, Misomo, Slackbox, Min12, Bublus, que permiten desarrollar ese mapa mental. Y entonces, para hacer ese mapa mental, pues únicamente lo que necesitamos es, primero que todo, aprender e inscribirnos en ese sitio. Enseñarlos a que existen tutoriales para ir aplicando cada una de las herramientas y hacerlo más dinámico. Enseñar el paso a paso de cada uno de los estudiantes. Guiarlos en el paso a paso. Permitirlos hacer una exploración rápida de la herramienta para que la conozcan. Brindar ahora sí el tema para que ellos lo puedan desarrollar. Y al final solicitar el link de dónde lo realizaron para poder visualizarlo. ¿Qué podemos evaluar formativamente? Pues vamos analizando en ese proceso de acompañamiento que vamos realizando con el estudiante, que lo vayan realizando de mejor manera y solicitarles correcciones. Irles diciendo, esto debe mejorar, aquí podríamos agregar, para ir enriqueciendo poco a poco el desarrollo de cada uno de esos. Utilizar siempre la rúbrica de evaluación. Importante realizar las autoevaluaciones para ver ellos qué opinan del trabajo que realizaron. Y una vez con las correcciones que se desarrollaron en el campo formativo, ya procedo a hacer la evaluación de manera sumativa. Otro de los recursos que tenemos que utilizar para el desarrollo del trabajo en este cuatrimestre corresponde a lo que es un video. Y del video podemos empezar primero en el recordar que es un producto de forma autovisual en los que los estudiantes muestran el proceso, el resultado de un trabajo, de un proceso de aprendizaje. Los estudiantes pueden elaborar el video, pero deben tener claridad en cuál es el tema que se va a exponer. Esto de que utilizando todos los recursos físicos como por ejemplo la cámara, el teléfono inteligente, la computadora, uso de imágenes, sonidos y textos que se van a emplear. Se pueden utilizar dos tipos de video. Ahí habla de que puede ser interno o externo. El interno es aquel que solo explica los temas a través de una secuencia de imágenes. Es decir, como una exposición.
Esto que estamos haciendo es un tipo de video interno, porque vamos a ir pasando información a través de diapositivas. El externo es el que explica el proceso. Una demostración directa. Entonces es como si yo les dijera un video de cocina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos viendo todo el proceso desde que se van obteniendo los materiales, sacando los materiales, haciendo las mezclas y creando el alimento que se está en ese momento de o la receta que vamos a convertir. Interno, una presentación en diapositivas. Externo, la presentación visual a través de la ejecución de lo que tienen que hacer. Hay páginas como MasterGym, Screencast, Arimoto y la que más utilizamos, pues YouTube, para poder visualizar esos videos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear el video. Ver si ocupamos descargar un programa de edición, basarnos mucho en los tutoriales que se presentan. Ya una vez que aprendí a utilizar el programa, pues hago el video, lo descargo y ya ahora sí, ya lo dominé yo como docente, pues vamos a ir con el paso a paso a cada uno de los estudiantes. ¿Qué podemos evaluar? Eh, Utilizar una rúbrica de evaluación que permita desarrollar el tema. O hacer una evaluación de tipo sumativa una vez que apliquemos la temática que se ha visto. Las presentaciones digital, pues el más utilizado por a través del tiempo fue Prezi en su momento. Hay otra que se llama Impress, la que hemos utilizado por siempre, el PowerPoint. Y han aparecido otras como Geniali, Canva. Es una presentación digital. Es un producto multimedia en el que cada uno de los estudiantes integran videos, sonidos, imágenes, textos, hipervínculos, entre otros, con el fin de generar diapositivas, que son las llamadas hojas o vistas virtuales, que van pasando poco a poco y que incluyen la información de los datos que se presentan en cada una de esas diapositivas, pues tienen que ser básicos y coherentes que permitan la comprensión del proceso. Y si es acompañada por un audio de exposición, pues genera mayor facilidad. ¿Qué puedo hacer yo para hacer una presentación? Elegir el programa que yo voy a utilizar. Por ejemplo, Canva. Hay que ver si necesito descargar la aplicación o no. Busco en las herramientas web que encontramos ahí, pues cómo hacer esa presentación de forma digital a través de un tutorial. Ya una vez que vi el tutorial, pues voy a la prueba y el error. Importante explicar la importancia de esas herramientas, el proceso de acompañamiento, asignar el trabajo y la exposición, cómo se va a desarrollar. Vean que en todo ha sido común la importancia de un acompañamiento docente para conocer eso. Los multimedios interactivos son producciones que, además de integrar sonidos, videos e imágenes, permiten incluir actividades interactivas. Hay programas específicos que requieren dedicarle mucho tiempo en atención por parte del estudiante y un acompañamiento más detallado. Estos proyectos que se generan a través de estos recursos se basan principalmente en los lenguajes de programación y es ahí donde genera la mayor dificultad para las personas estudiantes. Hablemos de las más utilizadas a nivel de escuelas, por ejemplo, Micromundos en su momento y hoy día Scratch, que es lo que permite desarrollar en tiempo cada uno de esos.
¿Qué hay que hacer para desarrollar un proceso de un multimedio? Primero, descargar el programa, establecer cuál es la importancia del mismo. Entonces, ahí hay que buscar cómo usar el programa a través de videos, de tutoriales y obviamente el docente de informática que les va a ayudar. Enseñar a los estudiantes a utilizar ese programa, brindándole apoyo y buscando ejercicios para que practiquen el uso. Indicar a los estudiantes las actividades que se va a realizar. Es importante que entendamos que en estos multimedios interactivos, si son programas en que se requiere el lenguaje de programación, pues obviamente hay que dedicar mucho tiempo en el desarrollo del mismo. Emplear sistemas del autor y elegir utilizar una herramienta para los diseños y productos. ¿Qué evaluamos? El uso de una rúbrica de evaluación. Si se está utilizando una plataforma, podríamos recurrir a elementos como para procesos de autoevaluación y correcciones que se van a desarrollar para después poder hacer la evaluación formativa, sumativa. Una videoconferencia es aquella que sirve al estudiante para comunicarse desde un punto a otro a través de un sistema de comunicación, utilizando audio, video, texto, donde los grupos de estudiantes, profesores y las personas que se encargan de hacer la conferencia puedan comunicarse en tiempo real y poder trabajar en forma cercana independientemente de la zona geográfica donde se presente. Es una herramienta que puede apoyar el proceso de evaluación de los aprendizajes, ya que podríamos solicitar a un estudiante o varios, pues participar de una videoconferencia, comunicarse con otros y discutir temas de manera específica. Podemos utilizar Skype, Hangouts, videollamadas, que son herramientas gratuitas. Pero para ello, para poder desarrollar la videoconferencia, podemos recurrir a los siguientes pasos. El primero es la planificación, que es el primer proceso. Y ese proceso lleva los preparativos, preparar qué se va a hacer durante y cómo se va a hacer el cierre. El siguiente paso es la parte de comunicación. Y en esa parte de comunicación vamos a generar los espacios para que pueda plantearse el proceso. Comunicar el día, la hora, el lugar donde se va a realizar. Verificar que el equipo informático que se va a utilizar esté en buen estado y funcione perfectamente. Para ello hay que hacer pruebas. Iniciar la videoconferencia y realizar el paso a paso cada una de las actividades que se van a desarrollar. Y otros recursos que podemos utilizar es los test o cuestionarios, que pueden desarrollarse de forma sumativa y que pueden permitir desarrollar pruebas escritas, crear espacios que se pueden desarrollar a través de aulas virtuales. Muchas de ellas ya permiten hoy en día pues hacer una calificación automática. El podcast son archivos de audio o video descargables que encontramos en internet y que permiten escuchar o ver un programa o capítulo con diferentes contenidos. Pueden ser descargados en la web, en teléfonos, en un iPod, en tabletas. Y que permiten enfocar de gran forma cada uno de los temas que se están desarrollando. Las pizarras digitales o escritorios compartidos combina el uso de un proyector y una pizarra interactiva. Esto nos permite proyectar imágenes, videos y textos e interactuar por medio de software.
Se realiza una interacción más básica donde los estudiantes escriben encima de la proyección. Y esto les permite trabajar en forma de equipos o individual a través de los laboratorios digitales, como último recurso, son aquellos que realizan mediante sistemas computacionales un espacio virtual de laboratorio con todos los elementos, manipulando de manera digital cada uno de los elementos. Esto permitiría manipular, por ejemplo, en química, sustancias y reactivos para obtener mezclas, sin poner en riesgo al estudiante. Importante, cada uno de estos recursos nos van a permitir desarrollar espacios o actividades que permitan al estudiante dar una mayor alfabetización a un proceso educativo. Recordar que tenemos que buscar, aparte de que forma parte de la transformación curricular, pues un espacio general para que el estudiante pueda crecer en conocimiento y establecer la parte de su formación. Muchas herramientas que van a ir evolucionando, muchas herramientas que están presentes y que pueden mejorar, y muchas que ya están caducadas porque han ocurrido mejoras o mejores aplicaciones que permiten un paso más. Vean que podemos modificar fotos, podemos modificar videos, pero lo importante es enseñarle al estudiante a utilizarlas y a sacarle un mayor beneficio. Es importante recordar que debemos pintar la vida con colores de humanidad. De mi parte, recordar los aspectos generales de la tarea, ver la importancia de cada uno de los elementos que se les presentó y cómo poder utilizarlos. Agradecerles la atención a la presente y atento a cualquiera de sus dudas y consultas a través del foro de dudas, mi número personal o el chat interno. Muchas gracias por escucharnos. De parte de la Escuela de Ciencias de la Educación, de la Cátedra de Evaluación Educativa, cerramos la presente tutoría. Muchas gracias.